Hola, me llamo Pere Inglés. Te doy la bienvenida al Obrador de Literatura. El azar, una vez más, intervino en mi vida cuando hace hoy alrededor de 30 años puso en mis manos un libro que me fascinó sobremanera. Se titulaba La Viena de Wittgenstein, de Alan Janik y Stephen Toulmin. Me despertó tal pasión por aquella ciudad del fin del siglo XIX que busqué otro libro para completar el hechizo. Lo hallé en Viena, fin del imperio, de José María Valverde. A pesar del tiempo transcurrido, sigo con el vivo recuerdo de la fascinación por aquel momento y lugar de la historia que nos dejó una colosal herencia que aún no hemos asimilado del todo. Quiero compartir contigo el asombro y la admiración que despierta en mí aquel momento prodigioso. Dedicaré a ello esta grajea y la siguiente. Como el asunto es tan inabarcable, intentaré centrarme en lo que a mi modo de ver es más esencial. Robert Musil llamó Caccania al imperio austrohúngaro. Lo hizo porque Kaiser und König, es decir, emperador y rey en austríaco, empiezan por K. Y con esas dos Ks compuso Caccania, es decir, derivado hacia lo escatológico, sería algo así como Fecalandia. Esta Caccania estaba formada nada menos que por Austria, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Voivodina, hoy en Serbia, Bocas de Kotor, hoy en Montenegro, Trentino, Alto Adagio y Trieste, hoy en Italia, Transilvania y parte del Banato, hoy en Rumanía, Galicia, hoy en Polonia, y Transcarpatia, hoy en Ucrania. Como ves, era un imperio gigantesco, pero creo que todavía fue mucho mayor su fecundidad cultural y artística que su extensión territorial. El mismo Robert Musil dijo que Caccania era quizás un país de genios, y probablemente fue esta la causa de su ruina. Los cafés de aquella Viena ofrecían a los parroquianos una repostería deliciosa y tentadora. Casi toda la prensa diaria nacional y extranjera con los periódicos en soportes de mimbre para la cómoda lectura de sus clientes. Diccionarios para que resolvieran las dudas in situ. Papel, plumas y tinteros para escribir si les apetecía. Tableros de ajedrez, billares, etc. Todo ello en la aromática atmósfera del humo de los cigarros y pipas de los mejores tabacos. Viena, mecida por el bello Danubio azul, vals que había compuesto Strauss hijo, encarnaba una manera de vivir. Era además la capital de la música y del teatro. Desde 1867, con la coronación de Franz Joseph y Sisi, en que se fundó el Estado dual, Viena era una ciudad acogedora, hospitalaria, que parecía proclamar su durabilidad. Stefan Zweig la llamó el mundo de la seguridad. A la sazón, la ciudad tenía 2 millones de habitantes, y a los antiguos palacios se habían añadido fastuosas avenidas, edificios rutilantes y comercios espléndidos. Los vieneses amaban el buen vino, la gastronomía, la cerveza amarga y por encima de todo la cultura. Las artes escénicas, la música y el baile eran los complementos perfectos a las maneras exquisitas y elegantes de los vieneses. Sin embargo, entre tanta luz y armonía, había grietas por las que se manifestaba la disonancia y rezumaba la tensión. El suicidio se había extendido como una plaga. Acabaron con sus vidas Ludwig Boltzmann, padre de la termodinámica, el inmenso poeta Georg Trakl, Otto Weininger, el joven y superdotado autor de Sexo y Carácter, 3 hermanos de Ludwig Wittgenstein, Eduard van der Nul, el arquitecto que había creado el edificio de la Ópera Imperial, y un largo etcétera. Por lo visto, aquella Viena llamada la ciudad de los ensueños resultó también ser la ciudad de las pesadillas insufribles. Nació la llamada Secession, formada por un grupo de jóvenes creadores de artes visuales
que aunque coetáneos de la conocida Belle Époque y del Art Nouveau, tenían sus particularidades. A la severidad y sobriedad formal añadían el rupturismo, de ahí el nombre, secesión, y un anhelo de alcanzar la obra de arte total. Al frente estaba Gustav Klimt, que decía a cada tiempo su arte, a cada arte su libertad. Con Klimt se alineaban Oskar Kokoschka y Egon Schiele. Se sumaron también los arquitectos Otto Wagner y Adolf Loos, que impulsaron la Bauhaus. El músico Arnold Schoenberg, creador de la música dodecafónica, y escritores inmensos como Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus, Stefan Zweig e incluso Franz Kafka. Deja, sin embargo, que me detenga por un momento en dos de ellos, Hugo von Hofmannsthal y Karl Kraus. De pronto, en los cafés y las tertulias literarias de toda Viena, se hablaba con admiración de unos poemas bellísimos, de una vigorosísima expresividad, escritos por un desconocido llamado Loris. Todos querían saber de quién se trataba, hasta que al fin supieron que el tal Loris era un jovencísimo vienés, casi un niño, llamado Hugo von Hofmannsthal. Hijo único de ascendencia judía y lombarda, poseía un talento colosal que buscaba la manera de expresarse. Lo intentó con la poesía, pero pronto la abandonó y lo explicó por medio de un texto breve llamado Carta de Lord Chandos. En él, ese Lord Chandos se dirige a Francis Bacon para describirle la crisis personal en que está inmerso. Pensamiento y habla, interior y exterior, sujeto y naturaleza, unidad y diversidad, verdad y realidad, son los asuntos que motivan el abandono de la escritura. Hofmannsthal continuó creando obras en busca de ese medio capaz de permitirle expresar todo lo que bullía en él. Escribió teatro, óperas en colaboración con Richard Strauss, ensayos, pero nunca alcanzó el medio que le permitiera expresar todo lo que deseaba. Un coetáneo suyo, también judío, Max Reinhardt, guiado por el mismo anhelo de hallar nuevas y poderosas formas de expresión, puso los fundamentos para impulsar un arte naciente, el cinematógrafo. De sus enseñanzas surgieron grandes cineastas que por su condición de judíos tuvieron que emigrar más tarde a los Estados Unidos y allí dieron la calidad y el impulso inicial a una industria cinematográfica que acabaría imponiéndose en todo el mundo, Hollywood. Entre esos discípulos de Reinhardt estarían Ernst Lubitsch, Fritz Lang, Hans-Dieter Sierck, que pasó a llamarse Douglas Sirk, Samuel Wilder, que conocemos como Billy Wilder, y muchos más. El otro caso en el que quiero detenerme es el de Karl Kraus, otro judío dotado de un talento y un coraje excepcionales que tuvo una enorme influencia en la sociedad vienesa de su época. Desde su pequeña publicación, Die Fackel, la antorcha, puso en evidencia la hipocresía de aquella sociedad. ¿Con qué armas? Solo con una capacidad de polemizar y satirizar insólita. A los 24 años le habían ofrecido el puesto de jefe de la sección satírica del Neue Freie Presse, el gran diario vienés, comparable al Times de Londres. Imagina qué talento debía de tener para que a una edad tan temprana le ofrecieran un cargo tan prestigioso y deseado. Moritz Benedikt, el prestigioso y respetado director del diario, le ofreció personalmente el puesto. Karl Kraus rechazó el ofrecimiento. Calcula el valor, determinación y confianza en sí mismo que se necesitaba para ello. Al año siguiente nace Die Fackel, la publicación concebida por Karl Kraus para disponer de un medio en que expresarse con entera libertad. Para llevar a cabo su lucha contra la corrupción y las falsedades, creó el antiperiódico. Escribía en un alemán coloquial y trufado de juegos de palabras que lo hacían intraducible. De ahí que, fuera del ámbito germánico, sea tan desconocida su figura.
En su pequeña publicación colaboraron personalidades de gran prestigio, como Arnold Schoenberg, Adolf Loos, Hugo Wolf, etc. Vivió como un monje entregado por completo a su publicación. Karl Kraus vivió un gran amor con Annie Kalmar, una actriz de éxito alemana afincada en Viena, que murió de tisis a los 24 años. Eso le afectó enormemente, pero se recuperó al conocer a una bellísima muchacha de 17 años llamada Irma Karpszewska, que ejercía la prostitución. Kraus creyó ver en ella talento artístico y estableció una relación pigmaliónica. Había a la sazón un joven médico psicoanalista llamado Fritz Wittels, que colaboraba en Die Fackel y mantenía una relación amistosa con Karl Kraus. Wittels también se relacionó con la joven Irma, a la que quiso proteger y rescatar del mundo en que vivía. Eso interfirió en la amistad entre Kraus y Wittels hasta enfrentarlos y enemistarse abiertamente. Wittels usó el psicoanálisis para atacar a Kraus. Presentó un comunicado con pretensiones científicas a la Sociedad Psicoanalítica de Viena, en que decía que Karl Kraus sufría una frustración edípica que se manifestaba en sus obsesivos y pertinaces ataques al Die Neue Freie Presse y a su director Moritz Benedikt. En realidad, explicaba Wittels, Kraus dirigía esos ataques a su padre, llamado Jacob, que en hebreo significa bendito, es decir, Benedikt, el nombre del director atacado. Y lo redondeaba explicando que su pequeño órgano, Die Fackel, era tan capaz y poderoso como el del padre, Die Neue Freie Presse. Sigmund Freud se indignó ante aquella penosa trifulca pública y explicó que una interpretación no solicitada es una agresión. De manera que las relaciones entre Kraus y el psicoanálisis no fueron nada gratas. El director de otra publicación que también había sufrido los ataques de Karl Kraus encargó a un joven reportero llamado Samuel Wilder que investigara y escarbara en la vida de Kraus con el fin de hallar algo con que desprestigiarlo y destruir su fama de incorruptible. Ese joven reportero conoció el asunto de Irma Karpszewska y años más tarde, emigrado a los Estados Unidos, donde ejerció con éxito de director de cine con el nombre de Billy Wilder, rodó en 1963 un film titulado Irma la Douce, protagonizado por Shirley MacLaine y Jack Lemmon, inspirado en aquel episodio vienés. Siempre me ha llamado la atención el predominio de judíos que había entre los creadores. Me sorprendió, y sigo sin saber cómo es posible que un grupo humano tan pequeño haya producido tal cantidad de cabezas luminosas. Fíjate que hasta hoy se han concedido unos 900 premios Nobel, de los cuales 180 han caído sobre judíos. ¿Qué puede causar que un 0,02%, que es el porcentaje de judíos en el mundo, consiga el 24% de premios Nobel? Deja que te cuente un chiste a propósito de este asunto. A lo largo del devenir de la humanidad, ha habido 5 judíos que han sido claves, y cada uno de ellos nos ha dicho cuál es el eje alrededor del que giramos. El primero fue Moisés, que al bajar del Sinaí dijo, todo es la ley. El segundo fue Jesucristo, que dijo, todo es el amor. El tercero fue Marx, que dijo, todo es el capital. El cuarto fue Freud, que dijo, todo es el sexo. Y el quinto fue Einstein, que dijo, todo es relativo. Pero maldita sea, en el fondo he de reconocer que no sé qué es ser judío. Tenemos que convenir que no les viene bien ninguno de los nombres que tenemos. Pueblo, raza, nación, estado, religión. Me temo que son un grupo cuya talla no se ajusta al patronaje que hemos previsto. Desfilan ahora por mi mente judíos notables como Hannah Arendt, Susan Sontag, Melanie Klein, incluso Karl Marx o Baruch Spinoza, o actores conocidísimos como Scarlett Johansson, Lauren Bacall,
Natalie Portman, Barbra Streisand, Paul Newman, Harrison Ford, Marcel Marceau, Groucho Marx, Tony Curtis, en fin, la lista sería interminable. Me pregunto si tal vez los judíos existen porque los hemos creado con nuestro odio los que no lo somos, llamados por ellos gentiles, o si no son más que un colectivo al que une nuestra envidia. He hallado, sin embargo, un pequeño elemento que tal vez explique en parte esa sorprendente presencia de mentes privilegiadas entre ellos. Es el hecho de que todos desde su infancia estudian el Talmud. Es decir, leen desde muy pequeños y leer para ellos no es un acto mecánico, simple descodificación, no. Es un acto creativo, puesto que el Talmud exige establecer asociaciones y te fuerza a reconstruir la información. ¿Será este el motivo de que entre ellos haya tal cantidad de mentes brillantes? Tal vez, repasando la historia, hallaríamos más indicios sobre este asunto tan enigmático. La animadversión hacia los judíos tiene una larga historia, es llamada el odio más prolongado. Hace unos 2000 años ya se les consideró deicidas, es decir, responsables de la crucifixión de Cristo. Y eso se prolongó a lo largo de la Edad Media, en que se les fue considerando el chivo expiatorio o la cabeza de turco de los males que aquejaban a cada sociedad. Con decirte que se les consideró culpables de la llamada peste negra, no hace falta añadir mucho más. Esa inquina generalizada hizo que no pudieran ejercer profesiones comunes, como agricultores, soldados, etc. Lo cual les forzó en dos direcciones. Una, en volcarse en la educación y la cultura, pues eso les permitía sobrevivir ante tantas dificultades. Y la otra, ejercer labores que no estuvieran vedadas, como comerciar con sus productos y manufacturas y prestar dinero a cambio de un interés, lo cual aún aumentó más el odio, pues el catolicismo prohibía la usura y echándolos o matándolos el deudor se libraba de la deuda. En el siglo XV se les expulsa de España y de Portugal, lo que les fuerza a desplazarse hacia el norte. En esas zonas de Europa en donde se instalarán, surge un ideario antisemita que va creciendo hasta llegar a la publicación en 1902 de un libelo titulado Los Protocolos de los Sabios de Sion, promovido y financiado por el zar de Rusia, con el que ofrece una justificación ideológica para los pogromos a los que se someterá a los judíos. Este texto se difundió por toda Europa y aún hoy sigue circulando, en especial en las redes islamistas. De ahí no ha de pasar mucho tiempo hasta llegar al nazismo, que propuso lo que llamó la solución final, es decir, el completo exterminio de los judíos. Y se alcanza el punto de ignición de lo que habría de ser un genocidio colosal la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, llamada la Noche de los Cristales Rotos. Se quemaron 267 sinagogas, se saquearon 7.500 comercios de judíos, se detuvieron 20.000 alemanes de origen hebreo y además se impuso una multa gigantesca a la comunidad judía para compensar de los daños causados por ella. Después ya lo sabes, no se detuvo el afán de exterminio y alcanzó la cifra aterradora de la muerte de 6 millones de judíos en lo que ha sido llamado el Holocausto. Cierro esta digresión y retomo el hilo de la Viena maravillosamente culta, segura, hedonista, que nos ofreció una riqueza sin igual de creadores judíos. ¿Cómo se vino abajo aquel mundo admirable? Pues como sucede bien a menudo, por un hecho azaroso que paso a contarte. En Obliai, una remota aldea bosnia, el cartero y su mujer habían tenido 8 hijos. Solo 2 de ellos consiguieron superar la infancia. La enfermedad, la miseria y la desdicha se habían aliado para llevarse a los 6 restantes. Uno de los supervivientes, el menor de todos, alcanzó la adolescencia contra todo pronóstico, ya que era tan frágil y su salud tan precaria que nadie creía que pudiera resistir el menor embate.
Su nombre era Gabrilo, y por su estatura y aspecto parecía un niño de 10 u 11 años cuando ya había cumplido 16. Pero su mirada triste y resentida delataba cuán lejos estaba para él la edad infantil. A ese muchacho, cuyo nombre completo era Gabrilo Princip, el azar lo había elegido para ser la espoleta del mayor estallido de dolor y muerte jamás visto. Un cataclismo que conmocionaría al mundo y cambiaría el acontecer de la historia. 9 adolescentes, miembros de un grupo subversivo, Joven Bosnia, ultranacionalistas y poseídos de un ideario nihilista que solo la omnipotencia infantil puede abrazar, reunidos el 27 de junio de 1914, planean asesinar al día siguiente al archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, y a su esposa Sofía. Cada uno de los aspirantes a magnicida llevará una pistola, una granada y una pastilla de cianuro. Se apostarán en diferentes puntos del recorrido previsto por la comitiva imperial, aguardando la ocasión esperada. El 28 de junio la ruleta comienza a girar. A las 10 de la mañana parten 6 automóviles. En uno de ellos van el archiduque y su esposa. Avanzan por la avenida que bordea el río Miliaca. Muhammad Mehmedbašić, el primero de los conspiradores, tiene el coche real a su alcance y la granada dispuesta. En el instante decisivo, su ánimo se acoquina. No es capaz de lanzar la bomba. Trata de sobreponerse y lucha para restablecer el temple. Cuando lo consigue, un policía se ha interpuesto entre él y el automóvil real. El muchacho desiste, avergonzado de su falta de entereza. Un poco más tarde, en el puente Kurmurilla, la multitud vitorea al archiduque. El cordón policial no puede contener el fervor popular y se rompe en un punto. El segundo conspirador, Nedielko Kabrinovich, aprovecha la grieta para colarse y, vociferando consignas contra el opresor, se dispone a lanzar la bomba al auto real. El chofer ve la amenaza y reacciona con rapidez y habilidad. Consigue esquivar la granada que cae sobre el siguiente vehículo. 2 ocupantes y una docena de espectadores resultan gravemente heridos. Kabrinovich, al verse identificado por la policía, traga la pastilla de cianuro y se lanza al río. Los agentes consiguen rescatarlo y llevarlo detenido. La noticia corre, el público se alarma y la policía redobla los controles. El resto de conjurados se dispersa. Lamentan el fracaso y presienten que tardará mucho en presentarse una oportunidad semejante. Se alejan, cada uno por su lado, decididos a deshacerse del revólver y la bomba lo antes posible. Gabrilo Princip escapa del puente Latiška, su puesto, y trata de pasar desapercibido ante los controles mientras no consiga librarse de los objetos delatores. De pronto siente la mordedura del hambre. Pasa por delante del café Moritz Schiller y decide entrar y saciar el apetito. Consultado el archiduque tras el atentado, decide mantener el programa previsto, de modo que la comitiva se dirige al ayuntamiento donde habrá una recepción oficial. Más tarde, al salir del ayuntamiento, el archiduque ordena un cambio de planes. Quiere visitar a los heridos del atentado. Se decide la ruta que habrá de seguir para ir al hospital. Pero en el último momento, el general Oskar Potiorek, gobernador de Bosnia-Herzegovina y jefe de seguridad de la visita imperial, organiza un trayecto alternativo y ordena intensificar la protección policial en el nuevo recorrido, dejando casi sin vigilancia el resto de la ciudad. Por precipitación se comete un funesto olvido: informar del nuevo trazado al chofer del archiduque. Franz Urban, el conductor más experimentado que por la mañana ha evitado la bomba mediante una hábil y rápida maniobra, toma la ruta inicialmente planeada. Le extraña no ver policías flanqueando el trayecto. Al llegar a la calle Franco Josip, ya no tiene dudas.
ha de haber un error. Detiene bruscamente el coche para hacer marcha atrás unos metros y tomar el camino más corto al hospital. Si hay que ir sin protección, al menos hacerlo el menor tiempo posible. El bienestar de Gavrilo, tras haber saciado el apetito, se ve turbado por una preocupación: la de sacarse de encima la pistola y la bomba. En cualquier momento pueden detenerlo y cachearlo. Ve a hacerlo a menudo con algún transeúnte. Mientras camina con esa angustia, ve, de pronto, detenerse al auto imperial, a menos de 3 metros de él. Tantea el revólver, lo saca. Es un mal tirador, no le han permitido hacer prácticas de tiro, y todo por ser tan enclenque. Apunta el arma al automóvil, cierra los ojos y oprime 2 veces el gatillo. Una bala da en el cuello del archiduque, la segunda en la tripa de la mujer. Mantiene los ojos cerrados y pone el cañón en la sien. Una mano ase con fuerza su muñeca y desvía el disparo. Sin soltarle, el policía que le tiene agarrado le grita que está detenido. Gavrilo, aprovechando la confusión, consigue meter la pastilla de cianuro hasta el paladar. No sabe que está caducada, como la de su camarada Kabrinovich. No le hace efecto alguno. El azar, mago cruel y burlón, ha estado mofándose de los actores de ese drama. Gavrilo, por ser menor de edad, eludió la pena de muerte y fue castigado a 20 años de prisión. Europa se había convertido en un gigantesco y siniestro dominó. Cada ficha empujaba a la siguiente en una serie fatídica e interminable. El Imperio austrohúngaro declara la guerra a Serbia por haber propiciado el atentado. Rusia, aliada de esta, se moviliza contra Austria. Alemania, favorable a los austríacos, ataca a Rusia. Francia declara la guerra a los alemanes. Y Bélgica, que impide el paso de las tropas germanas, es invadida por estas. Gran Bretaña entra en el litigio, declarando la guerra a Alemania. Japón se suma a la locura belicista invadiendo China. Y Rusia se enfrenta a Turquía por considerarla aliada de los austríacos y los alemanes. 4 años después, Gavrilo muere de tuberculosis en prisión. El incendio que inició ha reducido 4 imperios a cenizas, ha causado 10 millones de muertos y dentro de poco se reavivará con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Al final se alcanzarán 50 millones de muertos, más víctimas que en todas las guerras libradas por la humanidad hasta entonces sumadas. Una cadena de hechos improbables. Un frágil muchacho que nadie sabe cómo sobrevivió a la infancia, se alista a un grupo nihilista radical. Participa en una conspiración fracasada. No se aleja como es preceptivo, sino que toma un tentempié en un café. El archiduque improvisa un nuevo plan y ordena visitar el hospital. El jefe de seguridad cambia el itinerario precipitadamente y olvida avisar al chofer real. El joven terrorista casi se da de bruces con el auto imperial y sin haber disparado en su vida, hace 2 dianas mortales. Una cascada de giros imprevistos, un rosario de anomalías desató la mayor de las destrucciones. Una macabra broma del gran repartidor de naipes, el azar, el verdadero autor de la historia. En la siguiente grajea continuaré con el legado de ese mundo que nos dejó la música tonal de Schoenberg, la arquitectura rompedora de Loos, el periodismo afilado de Krauss, la pintura de Klimt, la literatura de Kafka, etcétera, etcétera. Lo haré centrándome en 2 figuras que me son especialmente sugerentes: Sigmund Freud y Ludwig von Mises. Hasta entonces.